Ok, vimos el homicidio, que no tuvimos problema en verlo, que era quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de 12 a 25 años de prisión. ¿Sí? ¿Qué dijimos que cuando se consumaba o cuando era una de las hipótesis de privarse, que era privar de la vida a una persona? Cuando quedaba con muerte cerebral. Sí, aún y cuando la persona siguiera respirando o tuviera ayuda de algún aparato médico, pero tuviera muerte encefálica, perdón, o ya se iba a considerar como que estaba privado de la vida. Ahora bien, del artículo 126, que establece el Código Penal de aquí de Chihuahua, establecimos que era inconstitucional. ¿Por qué dijimos que era inconstitucional ese artículo? Porque no era igualitario. Porque atentaba contra el principio de igualdad. Sí, porque no por el hecho de privar de la vida a una mujer sin razón alguna, pues, o privar de la vida a un menor de edad, significaba o el problema era que tiene una pena mucho más alta, sin razón de ser. Entonces atenta contra la igualdad de partes, porque pues, se supone que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Ahora bien, vimos algunas hipótesis del feminicidio. Vámonos al segundo párrafo dentro del segundo párrafo que establece el Código Penal. Alguien que lea alguien que lea a partir del segundo párrafo. Vimos las primeras 7 fracciones. Vámonos a las siguientes. Luisa, el segundo párrafo, por favor. Voy. Sí. Del 126, ¿verdad? Sí, 126 bis. A ver, ¿alguien más lo tiene ya? Leslie, Edgar. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión, de 500 a 1000 días de multa y la reparación integral del daño. Además, aumentará de 1 a 20 años la pena de prisión impuesta cuando concurra cualquier de las siguientes circunstancias. Ok, antes de continuar. De todas las hipótesis que vimos el día de ayer, por ejemplo, que la víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier tipo, que antes o después de la privación de la vida, perdón, a la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana. También el que vimos que si exista o haya existido entre el activo y la víctima parentesco por consanguinidad, afinidad, una relación sentimental, de confianza, laboral, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público. De esas hipótesis que llegamos a ver, nos establece el segundo párrafo que una persona, el sujeto activo, quien comete el delito de feminicidio, se le va a imponer una pena de 40 a 60 años de prisión, ¿sí? Y además, estas penas se les puede llegar a aumentar, es decir, en un juicio oral a lo mejor te pueden condenar a la mínima, que sean 40 años de prisión. Pero si concurre con una de las siguientes hipótesis que vamos a ver, todavía se te puede llegar a aumentar de 1 a 20 años de prisión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Griselda, la fracción primera. Sí, voy. Si una servidora o servidor público, aprovechándose de su cargo, interviniere en cualquier etapa del hecho del delictivo
delictivo. Ok, ¿qué se les ocurre aquí que pueda llegar a pasar? Pues que alguna autoridad, bueno, como dice ahí, servidor público, se meta en, por ejemplo, en el transcurso de, no sé si estoy bien, pero de la investigación o algo así, o Ok, antes de que, ok. Vuelve a leer, por favor, la fracción primera. espérame tantito. Si una servidora o servidor público, aprovechándose de su cargo, interviniere en cualquier etapa del hecho delictivo. Ok. La última parte es la que importa, que es en cualquier etapa del hecho delictivo. ¿Qué es el hecho delictivo? Es decir, por ejemplo, lo que tú dijiste en cuanto al en cuanto que se meta en cualquier etapa del procedimiento, ¿es parte del hecho delictivo o es otra cosa aparte? Pues el hecho es cuando está sucediendo, ¿no? O sea, lo que se está consumando. Así es, lo que se está consumando, pues es la privación de la vida de esta persona. Entonces, si un servidor o servidora pública se aprovecha de su cargo e interviene en el hecho, es cuando se le va a llegar a castigar. No, ya veremos a lo mejor lo que tú dices, Fernanda, puede caer, pero en otra hipótesis, en otro supuesto de otro delito. ¿Ok? Sí, Ok. Segunda fracción, Alejandra. voy. Si fuera cometido por dos o más personas. Ok, aquí no hay pierde, ¿no? Si intervienen dos o más personas en el hecho delictivo de privar de la vida a una mujer por razones de género, se va a aumentar la pena de 1 a 20 años de prisión. ¿Sí? Además de los 40 a 60 años que le pudieran imponer. ¿Sí? Aquí no hay pierde. Fracción tercera, Luisa. Sí. Si fuere cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviera vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad civil o una relación afectiva o sentimental de hecho. Eh, a sabiendas de esta relación. Ok, ¿qué se pudieran llegar a imaginar? ¿Cuál sería un ejemplo para que yo le pudiera atribuir o que le pudiera encuadrar a una persona? Porque yo soy el fiscal y le quiero atribuir esta fracción a una persona. ¿Qué tendría que ocurrir para que yo pudiera encuadrar este supuesto? Pues, por ejemplo, o sea, que está sucediendo, que a mí me están afectando en frente de un amigo o mi pareja y él opta por no hacer nada y simplemente pues ni siquiera decir nada, o sea, simplemente se queda así sin actuar. Ok, a lo mejor. Ok, pero entonces, ¿a quién le estarías atribuyendo? ¿A tu pareja o a tu amigo este Ajá, supuesto? o sea que, por ejemplo, entre amigos, no sé, que hay una fiesta y que algo esté pasando, que sepan que está pasando algo y que no hagan nada por actuar, así como el caso como de Devani, que estaba Ujú. entre amigos y pues, o sea, nadie actuó para cuidarla, que evitaron y hasta escondieron como los hechos. Ok, pero ahí bueno, estamos hablando del tipo penal de feminicidio, ¿sí? Bueno, nada más vamos vámonos con ese ejemplo rápido. Si ustedes llegan a estar en una fiesta, y en el caso de Devani, que sale de la fiesta, incluso se ve dentro de las cámaras de seguridad que a lo mejor ustedes llegaron a ver dentro de los videos, que hay como una persona, creo que es un masculino, el que hasta va ahí como la persigue, ¿no? Para que, no, yo no sé qué intención tendría, pero se ve donde sale ella y va atrás de él otra persona, un amigo, alguien que conocía. ¿Sí? ¿Sí lo llegaron a ver?
Sí, sí, bueno, yo en lo personal sí llegué a ver algo así. Ok. Ahora, Devani, en este ejemplo, Devani se va de la fiesta y esta persona se regresa y ya no la vuelve a ver. Y luego ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Después de días, después de semanas, ya la encontraron. A esta persona en particular que fue y la acompañó, incluso como trató de regresarle a la fiesta, etcétera, a él le pueden cuadrar este tipo penal del feminicidio. Pues yo pienso que no, porque pues él trató después de que se devolviera a la fiesta, no, o sea, él hizo lo que estaba a su alcance para que ella estuviera entre amigos, pero ella se quiso ir. Ok. Luisa, ¿sí o no? En ese caso no, porque pues no pasó en la presencia de esa persona. Ok. Otra vez, vámonos rápido. A ver, Luisa, ve rápido a lo primerito del artículo 126 bis y lee el primer renglón nada más. El de comete el delito de Sí. feminicidio, Ujú. comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. Ok, ya. Ahora sí, regresémonos a esa fracción tercera. Acuérdense, en el delito de feminicidio únicamente va a haber el sujeto activo o sujetos activos, porque pueden ser dos o más, como vimos en la fracción anterior, y va a estar la víctima, que es el sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, a esta fracción, o acuérdense que estas fracciones únicamente se les puede llegar a imputar, únicamente se le puede encuadrar a una persona o a qué persona es a la que le puede encuadrar este delito. Sujeto activo o sujeto pasivo. ¿Cuál de los dos? Al sujeto activo. El sujeto activo, entonces, y el sujeto activo, como lo dice el primer renglón del 126 bis, es a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, ¿sí? Ese es el sujeto activo, a quien va a privar de la vida o quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Ya vimos cuáles son las razones de género. Pero entonces, aquí en esta fracción en específico se refiere cuando el sujeto activo llega a privar de la vida a una persona enfrente o estando presente un tercero, ¿sí? Y ese tercero es familiar por consanguinidad, por afinidad civil, una relación afectiva, de sentimiento, etcétera. Entonces, les voy a contar un caso muy en específico. Yo hace como ya hace casi ya un año tuve un juicio oral que precisamente lo llevé de asesor jurídico y estábamos en este juicio. ¿Y qué llegó a pasar? A esta persona, a esta mujer, la privaron de la vida estando presente su hijo, ¿sí? Estaban en una granja, la señora vivía en una granja, traía un niño chiquito, tenía como, no sé, 3, 4 años el niño. Entonces, estas personas ingresan y la conocían, ingresan al domicilio de ella dentro de la granja y ahí empiezan a discutir. Sí, pero la señora tenía en los brazos al niño. Entonces, llegan tres personas, llegan con un cable, llegan con una, pues no sé, con un pedazo de metal de una bicicleta. Entonces lo que hacen estas tres personas, uno le arrebata al niño y se lo queda ahí, o sea, se queda presente esta persona agarrando al niño y las otras dos personas empiezan a agarrar a la mujer y le hacen o la privan de la vida por una asfixia mecánica por estrangulamiento. ¿Qué es esto? Básicamente le enredaron los cables en el cuello y con el pedazo de metal le hicieron como un torniquete, o sea, lo usaron para poder ejercer presión sobre el cuello. Entonces la persona o esta mujer fue privada de la vida por una asfixia mecánica por estrangulamiento.
A esta persona en específico o a estas personas que detuvieron y nos fuimos a juicio oral, las condenaron precisamente por esta fracción, digo, entre otras, como la fracción segunda, que fuera de 2 o más personas, pero a estas personas en específico les pudimos atribuir esta fracción en específico. ¿Por qué? Porque a través de unos testigos que estaban dentro de la granja, que no tenían nada que ver, eran personas de limpieza de la granja, observaron que entraron las 3 personas y se alcanzaron a ver a través de las ventanas que le arrebataron al niño, que el niño estaba ahí presente y que las otras 2 personas empezaron a tratar de, ejercieron toda la acción para privar de la vida a esta mujer. Sí, entonces no es que no hagas nada, es que más bien, pues igual puede ser cuando privan de la vida cuando privan de la libertad a 2 personas, ¿sí? Pongamos el delito de secuestro. ¿Qué llega a pasar? ¿Qué pasa si una de esas 2 personas que está privada de la libertad es mujer? Y a lo mejor los secuestradores la conocen porque eran familiares o por afinidad o tenían una relación de confianza laboral, etc. Sí, para que encuadren el delito de feminicidio. ¿Qué llega a pasar ahí? Bueno, pues a lo mejor la otra persona que es hombre, pues está ahí presente y a lo mejor era la pareja sentimental de esta persona. Pues no le voy a poder atribuir el delito de feminicidio a la pareja porque no hizo nada. No, porque a lo mejor ella también estaba amenazada, a lo mejor estaba amarrada, o a lo mejor únicamente lo tenían ahí como comúnmente o lamentablemente sucede aquí en México, que hacen que la pareja sentimental o el familiar vea directamente cómo están privando de la vida a una persona con quien tiene una relación de cualquier tipo, ¿no? Nada más así es como le podemos atribuir esta fracción en específico a una persona cuando se compruebe o se acredite que una persona, es decir, un tercero, es familiar, tiene una relación de cualquier tipo con la mujer que acaban de privar de la vida. ¿Sí? ¿Sí entendemos ahí la diferencia? Luisa. Sí, ya entendí a qué se refiere. ¿Sí? Ok. A ver. Briana, la fracción cuarta. A ver, fracción cuarta. Cuando la víctima fuera menor de edad o adulta mayor de pueblos originarios, estuviera embarazada, sufriera discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, o se encuentre en cualquier otra condición especial. Ok, hasta aquí no hay duda, ¿no? Nada más únicamente tenemos que comprobar o tenemos que acreditar que la persona o la víctima fuera menor de edad, adulta mayor, de pueblos originarios, que estuviera embarazada, que sufriera algún tipo de discapacidad. ¿Esto por qué? Porque naturalmente van a estar en un estado de indefensión, están en un estado de vulnerabilidad. Sí, por eso es que se le agrega, o es una de las hipótesis donde se puede aumentar además la pena, porque son un grupo donde están vulnerables de cierta manera por la naturaleza en que se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, los menores de edad o los adultos mayores, pues es claro que tienen una menor capacidad de poder llegar a defenderse. Así igualmente las que son pertenecientes a un pueblo originario, que estuvieron embarazadas o claramente las que tuvieron algún tipo de discapacidad. Hatsiri, la fracción quinta. Sí, dice, exista o haya existido entre el archivo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Ok, ¿qué pudiera llegar a pasar si esta fracción no estuviera aquí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo a cualquiera, o yo, por ejemplo, siendo su profesor, yo voy a privar de la vida a alguna de ustedes?
con la fracción que habíamos visto nada más en las otras, cuando vimos las primeras 7 fracciones, la pudiéramos llegar a encuadrar de todos modos en la otra fracción. Vámonos a la fracción, aquí les digo, a la fracción cuarta del primer párrafo que vimos. Léelo, Briana, por favor. Digo, perdón. Déjame ver nada más rápido. Ok, ya. Ya, lo pudiéramos establecer o no lo pudiéramos encuadrar. El ejemplo que les acabo de dar con la fracción, con la que vimos en la fracción anterior, la que está en el primer párrafo. Sí, comparen la fracción quinta, que es la que acaban de leer, con la fracción cuarta del primer párrafo. ¿Qué es lo que le ven diferente? ¿Qué es lo que agregaron o quitaron entre la fracción cuarta del primer párrafo y la fracción quinta del segundo párrafo? Que una dice, ay, se me perdió, que evidencie desigualdad o abuso de poder entre el agresor y la víctima, y la otra diga que implique confianza, subordinación o superioridad. Ok. Entonces llegan a hacer cosas distintas. Se puede llegar a parecer, incluso hay hipótesis que son iguales, ¿no? Por ejemplo, en la fracción cuarta como en la fracción quinta van a ver que se le va a imponer una sanción a quien prive de la vida a una mujer por razones de género y que tenga además un parentesco por consanguinidad, por afinidad, por una relación que implique confianza de docente también, pero hay otras hipótesis que están distintas. Entonces, ¿qué es lo que hace prácticamente el legislador? Tratar de encerrar o tratar de abarcar todas las hipótesis posibles, porque a lo mejor sí en cualquiera de las dos fracciones no vendría o no se establece, por ejemplo, que exista una relación de docente, pues no lo vamos a poder encuadrar en el tipo penal de feminicidio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque pues yo, por ejemplo, con ustedes no tengo ni una relación de confianza, no tengo una relación ni por consanguinidad, por afinidad, cualquier matrimonio, concubinato, amistad, ninguna de ellas. ¿Me explico? Entonces, si no estuviera establecido que también se puede realizar o se puede castigar el feminicidio por una relación de docente, es decir, profesor-alumnos, a mí no me pudieran inculpar el delito de feminicidio. ¿Ok? Ya casi sí, las otras son muy rapiditas. Vámonos a la fracción sexta. Lorenzo, fracción sexta. Dice, si la víctima por cualquier medio fue sometida a prácticas que alteraran su estructura corporal con menosprecio al cuerpo de la víctima. Ok. Como yo les dije, no, así como hay diferentes fracciones, no es que únicamente yo le pueda atribuir una de las fracciones a una persona que llega a cometer el delito de feminicidio. Puede ser 1, 2, 3, 4 hipótesis en las que puede encuadrar su conducta. Vámonos al ejemplo que les daba, que era una de las cosas que empezaron a ver los jueces y los criminólogos empezaron a ver
como una conducta muy, muy parecida, muy similar en todas las personas o en las mujeres que previamente de ser privadas de la vida tenían ya habían presentado signos de violencia, como es el delito de violencia familiar. Sí, que recibían una violencia física, psicológica, emocional, que ya incluso habían denunciado o no habían denunciado, pero había testigos de que ya se había corroborado que esta persona maltrataba a la mujer, normalmente a su pareja o a su expareja. ¿Qué era esa situación en particular que les platiqué? Que comenzaron a ver los jueces y que es una de las razones por las cuales incluso aquí en el estado de Chihuahua se eliminó dentro del Código Penal que ya no puede existir o que no se puede otorgar el perdón en el delito de violencia familiar. ¿Cuál es el ejemplo en específico que les dije? Por esta razón, o era un patrón como muy, muy en específico de cuando veían que una mujer que fue privada de la vida ya contaba con antecedentes de que era violentada por su pareja o por su expareja. Porque las rapaban. Porque la rapaban. Esa era una de las... O era un... Pues sí, era una actividad o era una actitud, una conducta que realizaba normalmente la pareja hacia la mujer que estaba privada de la vida, pero antes de haberla privada de la vida, ¿qué les hacían por un tipo de violencia que sufría la mujer? Era que la rapaba. Entonces era una conducta o era una actividad que empezaron a ver tanto jueces como criminólogos como peritos en psicología empezaron a notar que era un patrón similar o que era un patrón que se presentaba muchas veces cuando una persona era privada de la vida, una mujer, y además pues ya se tenía el antecedente de que sufría de violencia familiar. Sí, era un patrón muy, muy similar. Entonces, ¿qué llega a pasar si otra vez ya tenemos la fracción en donde establece que si la mujer antes de haber sido privada de la vida sufría de violencia familiar de cualquier tipo, psicológica, emocional, patrimonial, económica, etcétera? Además, esta persona la llevó a rapar antes de privarla de la vida. ¿También podemos encuadrarla en esta hipótesis o no? Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí mismo hizo, o sea, altera su estructura corporal. Con O sea, con cometió. menosprecio al cuerpo de la víctima. ¿Sí o no, Maritza? ¿Cómo? Es que no lo escuché. Que la fracción establece que si la víctima por cualquier medio fue sometida a prácticas que alteran su estructura corporal con menosprecio al cuerpo de la víctima. Uh-huh. ¿Esa puede llegar a ser una? Sí. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que acreditar? Pues únicamente es que sea una alteración a la estructura corporal de la mujer cuando ésta es encontrada y observamos que está privada de la vida. Bueno, es una de las cosas o es uno de los indicios que a través de peritajes en el área de criminalística, porque es la persona que va a llegar o va a arribar primero al lugar de los hechos para establecer todo el escenario que llegó a ocurrir y lo va a fotografiar, ¿no? Y a través de eso es que vamos a poder corroborar o no corroborar si existe una alteración en la estructura corporal de la víctima. A ver, Maritza, siguiente fracción, la sexta. No, Sí. la Séptima. Sí. Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del agente, utilizando los medios o circunstancias que su cargo o situación personal le proporcione. Ok, ¿qué se les ocurre aquí? Pues sí, que por ejemplo si la víctima, no sé, tal vez estaba detenida y fue justo cuando estaba a cargo de un agente, fue que él proporcionó los medios a la persona activa para cometer el delito, por ejemplo, estando en su cuidado, o no sé. Ok, ya aquí creo que nos estamos confundiendo.
¿A qué nos referimos con un agente? ¿Nos estamos refiriendo al agente de policía? ¿Nos estamos refiriendo al agente como sujeto activo? Como sujeto activo, ¿no? Lo estamos viendo cuando ustedes desprendan o que vean en el Código Penal que hablan del agente, lo están utilizando como un sinónimo del sujeto activo, ¿ok? No tanto como un agente de policía. Ah, ok. ¿Sí? Ok, entonces, quitando ese ejemplo que no estamos hablando en particular, porque incluso hay, como llegamos a ver, cuando nos vamos a referir de cualquier persona, porque no puede ser, o no lo podemos encuadrar únicamente en el policía o el agente de policía, lo vamos a ver como en la primera fracción, sí, que dice que el servidor público, ya con que sea servidor público, pues vamos a encuadrar a todos los que están dentro, ya sea policías, agentes ministeriales o cualquier otro, ¿no? Pero en este caso en específico, ¿qué se les ocurre que fuera, no sé, que una persona esté bajo el cuidado de la víctima y que ésta la llegue a privar de la vida? Yo tengo un ejemplo, bueno, no sé si encuadre, pero es por ejemplo cuando ponen a alguien a cuidar a una persona mayor, que es, por ejemplo, sea un enfermero que contratas, pues él está a cargo de esa persona. Entonces, y así él priva de la libertad a su víctima, pues ahí sí se me hace que sí encuadra, ¿no? Ok, sí, justamente ese es el ejemplo que les iba a dar. Si yo, o bueno, a lo mejor, no sé, Luisa ya crece, tiene 60, 70 años, ya no se puede valer por sí misma porque incluso a lo mejor puede llegar a tener una enfermedad, entonces su familia decide que debe tener un cuidado permanente y que pues, a lo mejor sus hijos no pueden cuidarla todo el día porque pues ellos se van a trabajar, ¿no? ¿Qué hacen? Van y contratan a una enfermera, a una persona que esté bajo el cuidado de Luisa mientras sus hijos están fuera del domicilio para poder cuidarla. Aquí es donde vamos a poder encuadrarlo. ¿Por qué? Porque la enfermera, pues Luisa se encontraba bajo el cuidado o la responsabilidad de la gente, que es el sujeto activo. Sí, en este caso la enfermera o el enfermero. Y que utilizando los medios y circunstancias que su cargo o situación personal le proporcione. Otra vez, si está a cargo de Luisa, tiene los medios para poder utilizarlos en cualquier momento, porque otra vez, pues todos los hijos están fuera del domicilio trabajando, entonces tiene de cierta manera los medios para utilizar o los medios para privar de la vida en lo que no están estas personas, pues privar de la vida a Luisa, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Leslie, la fracción octava. Sí. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previsto a la privación de la vida. Ok. ¿Qué ejemplo se te ocurre ahí? Pues si la víctima por lo incomunicado, pues no sé, puede ser que la hayan desalojado de sus aparatos para comunicarse, podría ser de su celular, o igual podría ser que haya incomunicado porque está pues encerrada en algún sitio, o sea, Ok, bueno, eso como, es lo que como un secuestro, una privación de sí, la libertad. sí. ¿Sí? Ok. Grisela, la fracción novena. Sí, voy. Um, el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en circunstancias tales que pueda ser visto por otras personas. Ok, es lo que ya vimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí entre la fracción que vimos en la clase pasada a esta? Que el otro era en un lugar público, ¿no? Y Bueno, dice que si lo ven las personas. ok. ¿Puedes llegar a leer esa fracción, por favor? Lo que acabas de mencionar. Voy.
El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público. Ok. Entonces, ¿cómo o dónde pudiéramos, si nosotros somos el sujeto activo, privamos de la vida de una mujer? Y además se encuadra en otra cosa, ¿no? A lo mejor era pariente mía por consanguinidad, afinidad, una relación de trabajo, de confianza, de amistad, etcétera. ¿Cómo o cuál sería el ejemplo para poder distinguir entre la fracción que acabas de leer con esta fracción en específico? Y no sabría darle un ejemplo así muy... ¿No? Casi no. Ok, muchas veces y aquí sucede por lo menos aquí en la ciudad, que aledaña a la ciudad, pues hay como varios terrenos, ¿no? Que si bien se pueden ingresar, a lo mejor ni siquiera tienen no sé, a lo mejor ni siquiera tienen un cerco, pero una vez que llegan que ven a una persona privada de la vida, que es una mujer, y la ven ahí, o sea, que únicamente fueron y la arrojaron. ¿Qué llega a pasar o cómo le hago para acreditarlo? Bueno, cuando llega el primer respondiente, va a ser a lo mejor el primer policía que llega ahí, porque una persona a través del 911 reportó que había un cuerpo en tal parte de la ciudad, a lo mejor, y les digo, sucede mucho aledaño o allí, ya en las últimas inmediaciones de la ciudad, donde hay puros terrenos, lo reportan al 911, llega la policía y ya por último, ¿qué va a hacer? Bueno, va a tomar las coordenadas en donde se encontró el cuerpo. Y ya con eso, con las coordenadas que establezca el policía y con las coordenadas que establezca el perito en criminalística, van a decir, ok, ¿sabes qué? Nada más que estas coordenadas corresponden a un predio privado, que si bien a lo mejor no está ni cercado, puedes entrar o ingresar libremente porque no hay un cerco, no hay algo que me impida ingresar a ese terreno. Ok, nada más que las personas que están en la investigación, como el Ministerio Público, los agentes de investigación, tienen que comprobar si ese espacio en específico es un espacio público porque le pertenece al Estado o le pertenece a una persona y ¿cómo lo van a corroborar? Bueno, hay constancias, registros en el registro público de la propiedad, ¿sí? Para acreditar cuál de las dos hipótesis es la que yo le voy a poder encuadrar a esta persona. ¿Ok? Sí. Ok, ya vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos vemos el día martes. Bye. Gracias. Bye. Bye.